Imagina por un momento que caminas por un sendero. Crees haber dejado atrás a esa persona que tanto te desgastó. Respiras, sientes que por fin estás en paz, pero de pronto, sin previo aviso, algo se mueve a tu alrededor. No lo ves, no lo esperas. Solo empiezas a sentir inquietud, pequeños mensajes, rumores, miradas extrañas, sutiles golpes que parecen casualidad, pero no lo son. Esto ocurre porque la mente del narcisista funciona de forma fría y calculadora. Ellos no buscan la confrontación directa. Su venganza es estratégica, lenta y silenciosa. Se basan en desestabilizarte emocionalmente, en sembrar dudas, en mover piezas sin que tú seas consciente, hasta que te sientes atrapado, agotado, vulnerable. Desde la neurociencia sabemos que el cerebro, cuando percibe amenaza invisible y constante, activa el cortisol, la hormona del estrés. Esto te agota, te confunde, te bloquea, y es ahí donde el narcisista gana. Por eso, entender sus tácticas es esencial. No para enfrentarlos desde la rabia, eso solo alimenta su juego, sino para proteger tu mente, tu energía y tu paz. Hoy voy a explicarte cómo operan, cuáles son sus pasos más frecuentes y, lo más importante, cómo protegerte sin caer en su trampa. Al final de este video te mostraré su táctica más peligrosa, una que podrías estar sufriendo ahora mismo sin ser consciente y que podría estar drenando tu energía, tu motivación y tu confianza. Así que respira profundo, siéntete acompañado y empecemos. En primer lugar encontramos la ley del hielo. ¿Alguna vez has sentido que alguien, de la noche a la mañana, te borra? No te responde, te ignora, te hace invisible. Esto tiene un nombre, la ley del hielo, y no es casual. Detrás de ese silencio hay una estrategia emocional calculada. El narcisista, cuando siente que has desafiado su ego o que no cumples con sus expectativas, no discute, no dialoga, impone un silencio. Pero es un silencio que pesa, que hace que tú, poco a poco, te sientas pequeño, confundido, dudoso. Es como estar en alta mar, sin brújula, sin saber hacia dónde remar. Te preguntarás qué hice mal. ¿Por qué me castigan así? Pero quiero que entiendas algo. Esto no habla de ti, habla de la incapacidad emocional de la otra persona, habla de sus vacíos. En consulta veo personas rotas por esta técnica, porque el silencio, cuando es usado como castigo, es presencia tóxica, es un lazo invisible que ahoga y manipula. Las personas sanas, cuando necesitan espacio, lo expresan con amor, con respeto. El narcisista, en cambio, usa el silencio para hacerte sentir culpable y, desde ahí, controlarte. Te invito a que no lo tomes como algo personal. Recuérdalo siempre. Lo que el otro hace es un reflejo de su mundo interno. El problema es suyo, pero sé que no es fácil verlo cuando estás atrapado en esa tela de araña emocional. ¿Sabes qué busca el narcisista? Que vayas detrás, que te arrodilles emocionalmente y pidas perdón por algo que quizá nunca ocurrió, que aceptes sus reglas, que te conviertas en marioneta de su validación. Quiero que lo pienses despacio. Tu valor no depende de cómo te trate otro. La comunicación es un derecho, no un regalo. Y si sientes que estás dentro de ese círculo vicioso, el primer paso es darte cuenta, porque solo desde la conciencia puedes liberarte. Y si hoy lo has reconocido, te felicito. Has dado el paso más importante. En segundo lugar, encontramos las triangulaciones. Hay algo que debes saber. La triangulación no es un accidente, sino una herramienta de manipulación emocional. Y cuando hablamos de personas con rasgos narcisistas, esta táctica se convierte en una estrategia para debilitarte, para sembrar la duda en ti y en tus relaciones. ¿Pero qué sucede en nuestro cerebro cuando somos víctimas de esta dinámica? Cuando alguien nos compara constantemente con otros, sobre todo en contextos donde nos sentimos vulnerables, nuestro sistema de alerta se activa. Se dispara el cortisol, la hormona del estrés, y entramos en un estado de hipervigilancia emocional. ¿Te ha pasado? Esa sensación de ansiedad, de no ser suficiente, de necesitar probar tu valía una y otra vez, es un mecanismo cerebral que responde a la inseguridad que genera la triangulación. A veces, la triangulación es aún más cruel. Se puede hacer con tus propios seres queridos, con tus amigos, con compañeros de trabajo. Y lo más útil de todo es que muchas veces quienes te rodean no se dan cuenta. Poco a poco,
te aíslan, te hacen dudar de ti mismo. Pero quiero que recuerdes algo fundamental. Si lo detectas, puedes protegerte. No es paranoia, es supervivencia. Si te sientes inseguro, si notas que alguien te está manipulando de esta manera, tu cerebro te está enviando señales de alerta. Pon atención. La mejor manera de defenderte es comprender lo que está sucediendo. Entender que no es casualidad, que no eres tú quien está exagerando. Porque cuando comprendes la manipulación, recuperas el control. Y aquí viene lo importante. ¿Cómo salimos de esto? Lo primero es darte cuenta. Tomar distancia emocional, rodearte de personas que realmente te sumen, fortalecer tu autoestima. La clave está en la información y en la gestión emocional. Cuando ves la jaula, puedes encontrar la salida. ¿Y tú, qué paso vas a dar hoy para protegerte? Número 3. El acoso. Quiero que pensemos juntos en algo muy importante. ¿Sabías que una de las emociones más primitivas del ser humano es el miedo al abandono? Pues bien, fíjate qué interesante. Cuando una persona con rasgos narcisistas siente que pierde el control sobre ti, no lo vive como una pérdida natural, sino como una herida profunda a su identidad. En su mundo, tú no eres una persona independiente, sino una extensión de su ego. Por eso, cuando decides poner límites, su respuesta puede volverse impredecible y, en muchos casos, peligrosa. Ahora bien, hay algo que tenemos que entender. Nuestro cerebro está programado para buscar seguridad y control, y el cerebro del narcisista no es la excepción. De hecho, en su caso, la necesidad de dominar se convierte en un mecanismo de supervivencia. Esto lo hemos visto en distintos estudios, como los que menciono en Encuentra tu persona vitamina. En efecto, las personas con este tipo de comportamientos activan en el otro un estado de alerta constante, lo que genera un aumento en los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Y esto tiene una consecuencia muy concreta. Cuando vives en un estado de tensión continua, tu cuerpo y tu mente se desgastan. Como resultado, te sientes cansado, con ansiedad, con miedo. Por eso, quiero que hagamos una pausa y reflexionemos. Si alguna vez has sentido que alguien no respeta tus límites, que insiste en invadir tu espacio a pesar de que has sido claro, entonces es momento de actuar. Es posible que comience con llamadas insistentes, quizás 15 veces en una hora, o con apariciones sorpresivas en tu trabajo. Y aquí te pregunto, ¿qué sientes cuando vives eso? ¿Paz? ¿Libertad? ¿O una sensación de angustia constante? Porque si la respuesta es la tercera, necesitas tomar medidas. Y aquí es donde quiero insistir en algo fundamental. Esto no es normal, ni debes tolerarlo. A veces, por miedo, por culpa o por costumbre, minimizamos este tipo de comportamientos. Sin embargo, como bien sabemos, el cerebro necesita certezas, y la única certeza que podemos darnos a nosotros mismos es establecer límites claros y hacerlo respetar. Si has dicho no y la otra persona insiste, o si hay una orden de alejamiento que no se respeta, entonces hay una sola respuesta posible. Pedir ayuda y denunciar. No solo por una cuestión legal, sino porque tu bienestar y tu paz mental deben ser tu prioridad. Recuerda, nadie merece vivir con miedo. Además, cuando el narcisista busca venganza, no mide consecuencias. Puede empezar con llamadas, pero sabemos que esto puede ir de menos a más. Y si esperas demasiado, podría ser demasiado tarde. 4. Control financiero. El control financiero es una de las formas más sutiles, y a la vez, más peligrosas de manipulación. Y es que no estamos hablando solo de dinero, sino de algo mucho más profundo. La independencia, la autonomía, la libertad. Porque cuando alguien controla tu economía, controla tu vida. Y esto, muchas veces, sucede de manera silenciosa, casi imperceptible. ¿Cómo empieza? Con pequeñas observaciones, con comentarios sobre en qué gastas tu dinero, con críticas disfrazadas de consejos. Y sin darte cuenta, cada compra, cada gasto, cada decisión económica, empieza a pasar por el filtro de otra persona. Y aquí está el problema. Poco a poco, pierdes la capacidad de decidir sobre ti mismo. Entonces quiero que te hagas esta pregunta. ¿Alguna vez has sentido que pedir dinero es como pedir permiso para existir? Porque esto es clave.
Hay personas que trabajan, que generan ingresos, pero aún así, se ven en la posición de justificar cada peso que gastan. Y aquí es donde se empieza a generar una dinámica de sometimiento. Y esto tiene un impacto brutal en el cerebro. Porque cuando dependemos económicamente de alguien que nos somete, nuestro cortisol, que es la hormona del estrés, se dispara. Vivimos en alerta, en angustia, en una sensación constante de que no tenemos el control de nuestra propia vida. Y aquí viene otro punto fundamental. El que ejerce este control te exige transparencia absoluta. Quieres saber en qué gastas, por qué lo gastas, si realmente era necesario. Pero su economía, su dinero, sus decisiones financieras, eso sí, son un misterio. ¿Se dan cuenta de la simetría? Es una estrategia de poder. Porque quien tiene la información, tiene el control. Y si tú dependes de esa persona para cubrir tus necesidades, entras en un ciclo donde el miedo a perder ese sustento te impide tomar decisiones para salir. Ahora, esto es importantísimo. Cuanto más cedes, más exigencias aparecen. Nunca es suficiente. Siempre habrá una nueva regla, una nueva justificación para recortarte aún más tu autonomía. Y muchas veces quien ejerce este control, lo hace bajo la premisa de la protección. Es por tu bien, es que yo sé administrarlo mejor, es para que estemos seguros. Pero en realidad, esto no es protección. Es una prisión. Entonces, quiero que recuerden esto. El dinero es mucho más que billetes y cuentas bancarias. Es una herramienta de libertad. Y si alguna vez se encuentran en una situación como esta, es fundamental observar, analizar y tomar decisiones. Porque esto no es normal. Esto no es amor. Salir no es fácil, lo sé. Pero cada paso hacia la independencia económica es un paso hacia la libertad emocional. Y ahí está la clave. Recuperar la capacidad de decidir sobre uno mismo. Número 5. La intimidación. ¿Has sentido alguna vez que alguien te hace pequeño sin levantar la voz? Una mirada fría. Un silencio cargado. Un comentario que parece inofensivo pero deja huella. Y tu cuerpo reacciona. La respiración cambia. Aparece un nudo en el estómago. Y tu mente empieza a buscar culpables. ¿Seré yo? ¿Estoy exagerando? No. No estás exagerando. La intimidación es un mecanismo ancestral que activa nuestra amígdala. Esa pequeña parte del cerebro que nos pone en modo alerta. Lo curioso es que esta alarma, si se mantiene encendida demasiado tiempo, nos cansa, nos bloquea, nos nubla. Porque el miedo, cuando se instala, se convierte en dueño y señor de nuestros pensamientos. Por eso te invito a observar. La intimidación muchas veces no grita. Susurra. Un gesto. Un tono. Una ironía. ¿Un qué valiente eres para ponerte eso? Con sonrisa amable. ¿Y tú te preguntas, ¿me lo habrá dicho en serio? No. Es un dardo disfrazado de broma. Y tu cuerpo lo sabe antes que tu cabeza. Quiero contarte un dato fascinante. Un estudio de la Universidad de Stanford en 2020 demostró que nuestro cerebro detecta microexpresiones amenazantes en milisegundos. En consecuencia, el cuerpo reacciona antes de que lo pienses conscientemente. Como si alguien apretara un botón rojo dentro de ti. ¿Y qué hacemos con eso? Primero, respira. Segundo, ponle nombre. Tercero, confía en tu percepción. Si algo te hace dudar de ti mismo de forma constante, no es porque seas débil. Es porque alguien quiere que lo creas. Recuerda algo importante. La intimidación solo funciona cuando tú le cedes el poder. No tienes que pelear todas las batallas. Pero sí proteger tu serenidad. La próxima vez que sientas esa tensión, no reacciones desde la rabia o el miedo. Respira y observa. La mente calma ve lo que el corazón alterado no alcanza a entender. Por último, quiero dejarte una pregunta abierta. Porque las preguntas nos mueven. Nos sacan de la parálisis. ¿Vas a permitir que una mirada apague tu luz? ¿O vas a elegir brillar más fuerte? Vamos con la número 6. Las amenazas y la coacción.
¿Alguna vez has notado que cuando decides alejarte de alguien, esa persona cambia drásticamente de actitud? De repente, eres el centro de su atención. Luego el blanco de su furia. Después el destinatario de su indiferencia. Es como un carrusel emocional que no para. Y esto, quiero que lo entiendas bien. No es casualidad. Los narcisistas no ven a las personas como individuos con emociones, deseos y derechos propios. No. Ellos te ven como una extensión de sí mismo. Y aquí está la clave. No es que te amen, es que te necesitan. Porque tú, con tu energía, con tu luz, con tu validación, alimentas su ego. ¿Y qué pasa cuando un narcisista siente que pierde el control sobre ti? Entra en pánico. Cuando entra en pánico, usa sus mejores estrategias de manipulación. Piénsalo. Si alguna vez mencionaste irte, poner límites o incluso tomaste distancia, seguro notaste una reacción inmediata. Primero intentan convencerte, disfrazando su necesidad de control como amor. No puedo vivir sin ti. Eres todo para mí. Luego, cuando ven que eso no funciona, aparece la culpa. ¿Cómo puedes hacerme esto? Mira todo lo que he hecho por ti. Y si eso tampoco da resultado, entonces llegan las amenazas, el castigo, el miedo. Si no eres mía, no serás de nadie. Si hablas, te destruyo. ¿Te suena? Es brutal, lo sé. Pero es fundamental que lo veas por lo que es. Una estrategia para mantenerte en su red. Porque si el amor no funciona, prueban con la culpa. Y si la culpa no sirve, entonces usan el miedo. Ahora bien, ¿sabes cuál es su peor temor? Que te des cuenta de que el miedo solo funciona si lo aceptas. Y entiendas que, cuando decides actuar, su poder se desmorona. Porque el silencio los alimenta, pero la acción los debilita. Y esto es importante. Nadie te salva de esto más que tú mismo. No esperes que la persona que te ha dañado de repente cambie. No lo harán. Su naturaleza es así. Pero tú sí puedes cambiar. Tú sí puedes decidir salir de esa dinámica. Así que te pregunto, ¿realmente quieres seguir en una batalla donde siempre pierdes? ¿Vale la pena seguir ahí, esperando un cambio que nunca llega? La respuesta está en ti. Pero quiero que recuerdes esto. Hay salida. No estás solo. Y al otro lado del miedo está tu libertad. Así que adelante. Da el paso. Porque si alguien teme tu libertad, es porque sabe que una vez libre, nunca volverás a ser su prisionero. La última venganza, y sin duda la más peligrosa, es la difamación. Ahora, quiero que pienses en algo. ¿Alguna vez has sentido que alguien manipula la percepción que los demás tienen de ti? Es una sensación extraña, ¿verdad? Como si de repente todo lo que has construido con esfuerzo comenzara a tambalearse. Y es que la difamación es así. Sigilosa, certera y devastadora. Imagina que tu vida es una fortaleza. Has trabajado en ella, piedra sobre piedra. Con esfuerzo, con dedicación, con integridad. Pero de pronto, sin que lo veas venir, aparecen grietas en los muros. No porque hayas hecho algo malo, sino porque alguien ha estado removiendo los cimientos en la sombra, susurrando mentiras disfrazadas de verdades. Esto es clave. No es una simple calumnia pasajera. Es un plan meticuloso, una estrategia fría y calculada con un objetivo claro. Anularte. Así es como actúa un narcisista. Y aquí hay algo fundamental. Su ataque no es al azar. No buscan simplemente hacerte daño. Buscan que el mundo entero cambie la percepción que tiene de ti. Porque para ellos la verdad no es lo que importa. Lo que importa es controlar la historia. Ahora hagamos una pausa. ¿Por qué lo hacen? La respuesta es sencilla. Porque necesitan ser el centro de atención. No soportan que alguien más brille, que alguien tenga éxito, que alguien sea auténtico. Y aquí está la paradoja. No es la rabia lo que los mueve. Es la envidia. Una envidia silenciosa, pero voraz. Y la venganza que traman es directamente proporcional a su incapacidad de tolerarla. Pero presta atención a esto.
su ataque no es frontal. No vendrán a enfrentarte directamente. No. Aparecerán con una sonrisa, con un tono de falsa preocupación y con palabras cuidadosamente elegidas para sembrar dudas. La difamación es su arma favorita. Van a inventar historias sobre ti. Van a exagerar tus errores. Van a transformar tus virtudes en defectos. Y lo harán con tanta convicción que hasta las personas más cercanas a ti dudarán. Aquí viene lo más cruel. Lo harán parecer legítimo. Como si estuvieran preocupados por ti. Como si quisieran advertir a los demás de algo. ¿Te suena? Mira el caso de Johnny Depp. Durante años se construyó una narrativa en su contra. Una historia tan bien elaborada que hasta quienes lo apoyaban comenzaron a cuestionarlo. Se convirtió en el blanco de una campaña de difamación minuciosamente planeada, donde la verdad quedó sepultada bajo capas y capas de mentiras. Pero aquí está lo interesante. La verdad, tarde o temprano, siempre encuentra su camino. Y cuando lo hizo, su historia cambió por completo. Ahora, aquí hay algo importante que debes saber. La difamación no siempre ocurre cuando te alejas de un narcisista. A veces comienza antes, en plena relación. Cuando perciben que podrías superarlos. Que podrías brillar más que ellos. Y si logras escapar, entonces redoblan sus esfuerzos. ¿Por qué? Porque para un narcisista, el abandono es una ofensa imperdonable. Así que, si no pueden tenerte bajo su control, harán todo lo posible para que nadie más te vea de la misma manera. Pero ahora te pregunto, ¿cuánto poder les vas a conceder? Porque aquí está la clave. Su poder solo existe si tú lo permites. Su veneno solo te afecta si lo dejas entrar en tu mente. Por lo tanto, la solución no es luchar contra ellos. No es demostrarles nada. La solución es entender que su narrativa no es tu realidad. Quiero que recuerdes esto. La verdad siempre, siempre encuentra una grieta por donde colarse. Aunque tarde, aunque parezca imposible, siempre lo hace. Y cuando lo hace, derrumba hasta las mentiras mejor construidas. Así que dime, ¿estás listo para resistir? Ahora, llegados a este punto, ¿qué opinas? ¿Te has identificado con algo de lo mencionado anteriormente? ¿Con qué parte? Déjamelo en los comentarios. Tu experiencia podría ser de mucha ayuda para otras personas.